Hola audiencia, ¿qué tal? Mi nombre es Carmelo Medina, estudiante de la sección 2 de Computación 2 y junto con dos de mis compañeros de la sección, Samuel Baracierto y Jonathan Cordero, vamos a realizar la solución de este problema que le vamos a presentar a continuación haciendo uso del lenguaje de programación Python mediante el editor Tony. A continuación les presento el enunciado del problema. Dice así: reporte de ventas. Una empresa dedicada al ramo de la distribución desea llevar las estadísticas de ventas de sus vendedores a nivel nacional. Para ello tiene almacenado en un archivo llamado ventas.txt por cada línea el nombre del vendedor y las ventas que realizó en cada uno de los M estados. En la primera línea del archivo se tiene como dato el número de vendedores N y el número de estados M. La empresa requiere que se genere un reporte en el archivo reporte.txt que contenga en cada línea el nombre del vendedor, las ventas de los M estados y el promedio de ventas realizadas por el vendedor calculado como suma ventas menos menor venta entre M menos 1. Bueno, entonces vamos a pasar con la explicación de la solución del ejercicio, el cual va a ser fraccionada en subprogramas. Como ven, bueno, en el subprograma A piden esto: desarrolla un subprograma que lea un archivo llamado ventas.txt que contiene la información de los nombres de los vendedores y de las ventas realizadas por ellos en cada estado, y los almacene en un vector B de tipo string y una matriz A de tipo integer. El número de vendedores y el número de estados se encuentra en la primera línea del archivo. Bien, en el primer subprograma lo que nos piden es que se almacene en un vector el nombre de los vendedores y en una matriz ese vector sería string porque va a almacenar elementos cadena, y en una matriz las ventas por cada estado. Vamos a hacer la muestra del archivo. Este archivo es suficiente para explicar cómo funcionaría el subprograma. Se puede hacer con los archivos que se desee, siempre y cuando tengan la misma estructura. En la primera línea se va a tener como dato, como se dijo en el enunciado, el número de vendedores y el número de estados. En este caso también vienen siendo las dimensiones de la matriz A, que son 6 filas y 5 columnas. La fila de cada vendedor: Juan, Pepe, Juan, Antonio, María, Luisa y Lili, y por cada estado, que es el número de columnas, se va a tener las ventas. Entonces en el primer vector va a ser un vector de tipo cadena, tipo string, que va a contener 6 elementos. Por ejemplo, el vector va a quedar así. Aquí yo les había hecho la matriz, pero para fines de muestra, fines ilustrativos. Y el vector va a tener las dimensiones. El vector va a tener las dimensiones de los elementos de los nombres, es decir, va a tener las dimensiones de la fila de la matriz. Entonces, aquí teníamos que los vendedores son Pepe, Juan, Antonio, Juan, Antonio, María, Luisa y Lili. María, Luisa y Lili. Para que no se confunda, el primer subprograma nos pide es básicamente esto. ¿Y qué vamos a utilizar? Bueno, entre lo que se requiere para desarrollarlo, más que todo es la lectura de archivos. Tenemos que saber leer el archivo, tenemos que saber extraer los datos del archivo. Y como es un archivo que no tiene solamente una línea, sino que tiene 7 líneas, entonces hay que utilizar ciclos. Para leer el archivo generalmente se utiliza o un ciclo for, que es el más general. ¿Por qué el más general? Porque es el más fácil de entender. O un ciclo while. Aquí se puede utilizar un while true. Un while true depende del gusto del que desarrolle la solución, pero generalmente se utiliza un ciclo for. ¿Y por qué también conviene utilizar un ciclo for? Bueno, también se va a hacer el desarrollo de una matriz. Se va a crear una matriz que sabemos que en la primera línea se tiene
el nombre, perdón, se tiene las dimensiones, que son matriz de n filas, 6 filas y 5 columnas. Vamos a colocar aquí n igual a 6 y m igual a 5. Estas son las dimensiones de la matriz, n y m. Entonces, con base en ello, se crea primero el vector de 6 elementos, que es el vector nombres. El vector, para crear el vector también vamos a necesitar el ciclo for, porque de los valores b sub i, los valores sub i son los elementos que va a contener cada nombre, es decir, los nombres de Pepe, Juan, Antonio, María, Luisa y Lili. Y a su vez también se va a utilizar para crear la matriz. Entonces, en conclusión, en el primer subprograma se obtiene esto, el vector nombres y la matriz, que por cada estado se obtienen las ventas, es decir, una matriz de 6 por 5, 6 filas, 5 columnas. En este caso ya podemos pasar a lo que es ilustrar el segundo subprograma, que es desarrollo en subprograma que da una matriz A de n filas y m columnas de tipo entero, de tipo integer, y un valor k de tipo integer, determine el menor valor de la fila k. Es decir, en este segundo subprograma nos van a dar un valor k que va a representar una fila, y a partir de ese valor k vamos a tener que obtener el valor menor de esa fila k. Es decir, vamos a suponer que en este caso vamos a quitar mientras tanto la consola, ya que no vamos a ejecutar nada por ahora. Vamos a tener que k es igual a 3. Nosotros sabemos que cuando se maneja una lista, una matriz o un vector, los rangos se encuentran desde el 0. Desde el 0 hasta n-1. 2, 3, 4, 5. Entonces, si k es igual a 3, quiere decir que es la fila número 2. Y sabemos que entonces en este caso de la matriz A, la fila número 2 vendría siendo la que tiene los valores 22, 45, 56, 67, 78. ¿Y cuál vendría siendo el valor menor de esta fila k igual a 3? Que sería la fila número 2. Entonces, el valor menor, el elemento menor de esta fila es el 22. Entonces, para k igual a 3, entonces el valor menor es igual a 22. Y eso es lo que vamos a obtener de este subprograma, que es el subprograma número 2. Y esto igual requiere del uso de un ciclo para analizar lo que es la barrida de cada elemento de esa fila. También se puede utilizar trucos como obtener esa fila como una lista y luego seleccionar el valor menor. Ese subprograma tiene muchas soluciones, todas son muy cortas y por lo tanto es un subprograma muy sencillo. El subprograma 3, que es el subprograma C, es desarrollo un subprograma que da una matriz que se crea en el primer subprograma A, que es la matriz A de n filas m columnas de tipo integer. Genera un vector z de tipo integer donde cada elemento sea igual a la suma de los elementos de cada fila. Un programa bastante sencillo pero interesante, no deja de serlo, porque sabemos que por cada fila el tamaño de ese vector, vamos a colocar aquí, el tamaño de ese vector va a ser el número de filas. Es decir, ese vector es es el número de filas y va a tener por lo tanto 6 elementos. Cada elemento va a ser la suma de la matriz A, de la fila de la matriz A. Es decir, el elemento 0 va a ser la suma de 20 más 12 más 25 más 56 más 55 más 46 más 55 y así sucesivamente hasta que se obtengan los 6 elementos del vector n. De la misma manera, aquí hay que utilizar el ciclo for para barrer lo que es los elementos de cada lista y sumarlos entre sí.
y obtener los elementos de cada vector, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar con el subprograma, ya vendría siendo el subprograma D. Desarrolle un subprograma que, dado el vector n de tipo integer generado en el subprograma C, hablamos del vector que se obtiene mediante la suma de las filas de la matriz, y una matriz AN de tipo integer genera un vector Zn de tipo single en el que cada elemento del vector Zn sea el promedio de los elementos de cada fila sin considerar el menor. Debe usar el subprograma B. Este es un subprograma también que es bastante interesante, porque aparte de utilizar el subprograma B hay que utilizar el subprograma C. ¿Por qué? Porque la solución implica, primero, va a ser de las mismas dimensiones que el vector creado anteriormente, un vector con 6 elementos, y segundo, va a depender de la suma de cada fila con la sustracción del menor de cada fila. Por ejemplo, si el primer elemento es de Z, el primer elemento es este Z, que es lo que se va a obtener en su programa, vendría siendo, en este caso, el menor de la suma vendría siendo la suma de la fila 1 por hacer una muestra, menos el valor menor, que vendría siendo 12. Bueno, en este caso, por trabajar en rangos, realmente es la fila 0, como lo expliqué anteriormente. Entre la sustracción de m, ¿quién es m? M es la cantidad de estados, entonces vendría siendo 5 menos 1. Y cada vector cada elemento del vector se va a hacer mediante este cálculo, y por eso, como es repetitivo, también nuevamente se utiliza un ciclo for para hacer el desarrollo en ese subprograma. Entonces, en eso se forma básicamente, en esto consiste básicamente el subprograma D, en desarrollar un vector que cada elemento sea igual al desarrollo de esta ecuación. Y en el último subprograma, que es el subprograma E, es desarrollo un subprograma que, dados un vector nombres de tipo string y una matriz ventas de tipo nm, es decir, viene siendo la misma matriz A, de tipo integer, y el vector promedios n de tipo single. Bueno, otro detalle que se pasó aquí es que el resultado de esta ecuación va a ser número float, y por eso es que es un vector single, porque tiene números float, no tiene números enteros. Si fuera un vector normal de números enteros, sería un vector integer, pero como es single, quiere decir que va a ser un vector que va a tener números decimales. Y en el último subprograma nos dicen que desarrolle con base en los vector nombres, la matriz A de ventas y el vector promedio tipo single, imprima los arreglos a un lado del archivo, a un lado del otro, es decir, primero el vector nombre, después la matriz, después el promedio de cada venta, en uno al lado del otro, en el archivo reporte.txt. Eso es literalmente hacer esto: imprimir el vector, imprimir la matriz y de ladito imprimir el vector promedio. De la misma manera se va a utilizar la apertura del archivo. Primero, recuerden que para hacer la lectura del archivo se utiliza apertura del archivo en modo lectura, que es el modo read, y para apertura del archivo, para poder imprimir lo que se va a extraer en la solución de este problema, hay que hacerlo en modo write con la W. Eso se va a explicar a continuación en el desarrollo de la estructura del código, que se lo va a explicar Samuel Veracierto una vez que hayamos terminado aquí, que estamos a punto de terminar. Entonces, igualmente, como son varias líneas que se van a imprimir,
de una manera singular, que es imprimir vector, matriz y vector promedio uno al lado del otro. De la misma manera se necesita utilizar un ciclo for, preferiblemente para poder hacer dicha, eh, dicha impresión de manera tal cual como se pide. Se va a imprimir el vector string, se va a imprimir el vector integer y el vector single, uno al lado del otro. Entonces, a continuación, venimos y le explicamos lo que es el desarrollo de la estructura del código que se va a utilizar para la solución. ¿Qué tal? Aquí les habla Samuel Bracierto y como el compañero Carmelo mencionó hace poco, yo voy a ser el encargado de explicar toda la estructura de nuestro programa. Bueno, nuestro programa en este caso es sobre el ejercicio llamado reporte de ventas y aquí podemos ver antes de nuestro grupo y el nombre del ejercicio. Entonces aquí comenzamos con el programa. Primero lo que hacemos siempre es crear las funciones dependiendo de lo que nos estén requiriendo en el enunciado de nuestro ejercicio. En este caso, mi primera función es una función de lectura. Podemos comprobarlo aquí en nuestro archivo del ejercicio, que aquí dice. Su programa A nos piden un subprograma que lea un archivo llamado ventas.txt que contiene la información de los nombres de los vendedores y de las ventas realizadas por ellos en cada estado. Y bueno, almacenarlos en un vector de tipo string y una matriz tipo entero. Ok, perfecto. Vale, entonces aquí vemos que lo único que nos dice el enunciado, que vamos a tomar nos indica el número de vendedores y el número de estados, tenemos que utilizar un comando de archivo.readline. Este punto .readline lo que hace es que, digamos, realiza una lectura solamente de la primera línea. No va a leer todo el archivo completo, sino que primero lee esa primera línea solamente, que aquí yo la guardé como línea 1, y así podemos capturar solamente los dos primeros datos que son número de vendedores y número de estados, que aquí abajo están. Número de vendedores lo llamé n porque se me lo indica el ejercicio y vendría siendo el dato 1 sub 0. Y el m vendría siendo el número de estados, que en este caso sería el dato sub 1. Bueno, como les indicaba, en nuestra primera línea de archivo nada más vamos a contar con dos datos, pero si fueran más, bueno, seguiríamos aquí con los subíndices, datos 1 sub 2, datos 1 sub 3, sucesivamente. Pero en este caso no hace falta. Los valores de n y m podemos proceder a crear nuestro vector de tipo string y nuestro multiplicando por n debido a que aquí básicamente estos valores de n y m lo que nos indican es el número de columnas y el número de filas que va a tener nuestra matriz y el vector. Entonces, si esta n me indica cuántos vendedores van a ser, entonces nuestro vector de nombres tiene que tener un tamaño de n, así de simple. De igual forma, esta m nos indica el número de estados, por lo tanto, nuestra matriz va a tener m columnas por n filas, ya que en este caso, en nuestra matriz no vamos a almacenar los nombres, esa va a ser la función de este vector b, y la matriz A solamente va a almacenar las ventas realizadas por cada vendedor en los meses que nos digan. Pues en este caso, si no me equivoco, aquí tengo mi archivo de datos de lectura, son 5 meses. Claro, por supuesto. Esto puede funcionar para cualquier cantidad de meses, cualquier cantidad de vendedores. En este caso estoy haciéndolo para 6 vendedores, que aquí los podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y también 5 meses, que vendría siendo las 5 columnas de nuestra matriz, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ok, ya que creamos nuestro vector de nombres de tipo string y nuestra matriz de ventas que solo va a contener valores enteros, procedemos a realizar la lectura del archivo. Ok, inicialmente digo que inicializo los valores i y j igual a 0, que son los valores aquí que voy a introducir en mi ciclo for. Entonces creo mi ciclo for que me recorra todo el archivo, que en este caso no me va a empezar a leer desde la primera fila, sino que me va a empezar a leer a partir de la segunda. Esa era, digamos, el objetivo que hice al hacer el readline, que esta primera fila ya no me la tomara más en cuenta, sino solo la primera vez, y cuando yo abra mi ciclo for, va a comenzar es a partir del primer vendedor ingresado. Ya esa primera línea ya no la va a tomar en cuenta más para realizar la lectura. Listo, abro mi ciclo for en archivo, que va a ser el archivo de lectura, que lo utilizo aquí como parámetro de mi subprograma. Y bueno, aquí ya digo datos, .strip.split, para separar cada dato por individual. En este caso serían 6 datos.
uno de nombre y 5 de los meses. Ellos se van a separar porque aquí les está indicando que están separados por comas y voy a tenerlos ya en datos por separado. Entonces, bueno, lo próximo ya sería ir asignando. B sub i es igual a dato sub 0. Dato sub 0 es simplemente en los nombres, que vendría siendo el primer valor de cada fila. En este caso, Pepe, Juan, Antonio, siempre el primer valor son los nombres. Entonces, este sub 0 siempre va a estar asignado a este vector nombres. Para poder yo decir, bueno, la primera vez que entre va a ser en B sub 0, ya que yo inicialicé desde un principio i igual a 0. Entonces tengo que ir, cada vez que se complete mi ciclo, tengo que sumarle una unidad a la i para que así ya la próxima vez que recorra el ciclo ya no entre a B sub 0, sino que entraría a B sub 1. Ya sería el segundo valor a registrar en mi vector de nombres. Listo. Ya eso sería todo para poder registrar los nombres en el vector y ahora tendríamos que proceder con la matriz. Para la matriz voy a hacer un ciclo for j in range m. M es el número de columnas de la matriz. Entonces simplemente esta parte de aquí que está tabulada, le voy a asignar aquí a mi matriz i sub j, esto es fila y columna, y le voy a asignar un valor entero de datos sub j más 1. ¿Por qué sub j más 1? Bueno, porque aquí esta j inicialmente va a empezar a evaluar en 0. Entonces, si yo no le coloco el más 1, perdón, este primer dato que me va a almacenar aquí va a ser j, que en este caso el primer paso vendría siendo 0. ¿Y cuál es el dato sub 0? El dato sub 0 vendría siendo el primer valor, que es Pepe. A mí no me interesa almacenar a Pepe, porque como ya dije previamente, es un valor string. Y a mí me interesa almacenar solamente los enteros, es decir, las ventas que realizó cada vendedor. Entonces, si me va a empezar a evaluar desde 0, yo simplemente le tengo que sumar 1 para que la primera vez que se recorre este ciclo, no comience a partir de 0, sino a partir de 1. Que el dato sub 1 vendría siendo el segundo valor de mi archivo, que vendría siendo 20. Y así ya empiezo a almacenar los valores enteros en mi matriz. Listo, esta ahí ya la expliqué, que esta ahí también vendría haciendo uso de la matriz, ya que esta ahí me indica en qué fila voy a entrar en la matriz. Y bueno, ya cuando almaceno todos los datos de la primera fila, se suma 1 y ya el siguiente ciclo no me va a almacenar en la primera fila, sino en la segunda, y así sucesivamente. Y bueno, aquí lo que yo hago es que retorno N, M, B y A, que representan número de filas, número de columnas, vector de nombres y matriz de ventas, que es una matriz de valores enteros. Listo. Ya esa sería mi primera función, que es la función de lectura de archivo. Ahora tendría que proceder con mi segunda función, que aquí dice menor valor de una fila de una matriz. Vamos a revisar aquí el enunciado, a ver cómo nos dice. Desarrollo su programa que da una matriz A con parámetros n y m de tipo entero y un valor k tipo entero también. Determine el valor de la fila, el menor valor, perdón, de la fila k. Ok, entonces aquí podemos ver que nos piden directamente como parámetros a, n y m. Y por supuesto k, que es a la fila a la que vamos a calcularle o a determinar cuál es ese valor menor. Entonces aquí lo tengo, a, k y m. En este caso yo no utilicé la m porque voy a entrar a la n, perdón, porque voy a entrar directamente a una fila en específico. No me interesa saber qué cantidad de filas tiene la matriz, sino simplemente que me indiquen a cuál fila voy a entrar, que en este caso la encargada de eso es este valor k, que ya será un dato que se lea por pantalla, que la ingrese algún usuario, que se lea de algún sitio, pero lo importante es esta k. Ok, lo primero que, bueno, ¿cuál fue la lógica que yo utilicé para este subprograma? Yo lo combiné S y le di dimensiones de M, que vendría siendo el número de columnas, que son la cantidad de datos que contiene una sola fila. Bueno, y a ese vector S, de cualquier forma, yo le hice un ordenamiento. Toda esta parte de aquí es ordenamiento. ¿Con qué objetivo yo hice esto? Si yo ordeno de menor a mayor los valores contenidos en S, todos los valores de esa fila que me están solicitando. Si yo los ordeno de menor a mayor, el menor valor va a ser el que esté en la primera posición, es decir, en la posición de S sub 0.
que ese es el valor que me está requiriendo este subprograma, que yo retorne el valor menor en una fila. Entonces, bueno, esa fue la lógica que yo apliqué. Vamos, mi vector S, y lo que hago es que simplemente con este ciclo for almaceno todos los valores de la fila que me están solicitando. Aquí está la fila A sub K. Los almaceno en este vector S. Entonces, lo que hago es que convierto esa fila K en un vector. Luego de asignar esos valores al vector S, realizo el ordenamiento. Y por segundo, un ciclo for que vaya desde i más 1 hasta m. Es decir, que me vaya comparando, digamos, el valor de la izquierda con el de la derecha. Y eso me va a ir comparando de que si el valor de la izquierda es mayor al valor de la derecha, eso me va a hacer aquí un cambio para que ahora el valor de la izquierda sea el menor, perdón, y, o sea, como que hacemos un intercambio. El de la derecha pasa al de la izquierda y la izquierda pasa al de la derecha. Y así logramos hacer un ordenamiento de ese vector y al final el valor que vaya a quedar en la posición sub 0, que es la primera posición de mi vector, va a ser el menor. Esta es una forma de hacerlo. Puede sí ser un tanto rebuscada, puede ser un poco larga, pero también se me vino a la mente otra forma de resolverlo, que la tengo aquí ante esto, como se puede ver. ¿Cuál fue la lógica que yo le apliqué aquí? Ok, aquí está mi valor, mi función, mi subprograma, igualito con los mismos parámetros, A, K y M. Y inicialmente llamé una variable posición y le di un valor inicial de 0. ¿Qué hago con esto? Luego de eso hago un ciclo for que me recorra con rango de M para que me recorra todas las columnas de esa fila y hago un comparador. Que si mi A sub KI, fila K, columna I, en este caso, bueno, I empieza a evaluarse desde 0 hasta, bueno, M en este. Ok. Si este valor, que es el primero que estoy evaluando, es menor a mi valor de posición inicialmente es 0, ahora mi nueva posición menor va a ser I. Entonces, yo voy a ir haciendo esta comparación, donde de este lado, el lado derecho de esta desigualdad, de la desigualdad del condicional, siempre el lado derecho va a estar el valor menor que se ha registrado hasta ahora. Y va a ir comparando con el lado izquierdo, que va a ser, digamos, un recorrido de cada valor individualmente de izquierda a derecha de mi vector. Entonces, de este lado, del derecho, siempre va a quedar el valor menor. Entonces, como de este lado derecho siempre va a estar el valor menor, lo que yo tengo que retornar es precisamente ese valor, pues. Este es un método un poco más, digamos, que puede entenderse mejor, es más compacto y no hace falta crear un vector S como yo lo creé aquí, sino simplemente trabajamos con esa misma fila y vamos haciendo una comparación. Listo, ese sería nuestro segundo subprograma que nos requiere el valor menor de una fila. Ahora nuestro tercer subprograma nos pide un vector suma del total de cada fila. Vamos a revisarlo aquí en el enunciado. Aquí está el tercero. Desarrolla un subprograma que da una matriz de A de tamaño n por m de tipo entero. Genera un vector z de dimensiones n de tipo entero donde cada elemento sea igual a la suma de los elementos de cada fila. ¿Qué nos quiere decir esto? Eso quiere decir que, ejemplo, el primer valor de este vector z tiene que ser igual a la suma de los valores de la primera fila de la matriz. Igual, así sucesivamente. El segundo valor de z tiene que ser igual a la suma de los valores de la segunda fila de la matriz. Entonces, bueno, ¿qué hacemos aquí? Bueno, aquí yo coloqué mis parámetros, como me lo pide el enunciado, la matriz A, N y M. En este caso, a diferencia del anterior, en el anterior yo no utilicé el parámetro N, porque aquí yo entraba en una sola fila en específico, no hacía un recorrido por las filas. En este caso sí tengo que hacerlo, ya que me piden realizar una suma o un total de cada fila por individual, y las almacené en un vector Z en este caso. Entonces, en este caso sí va a necesitar colocar N como parámetro. Listo. Ok, entonces creo aquí un vector de dimensiones n y lo que hago con eso, como me lo piden en el enunciado, tiene sentido porque voy a almacenar n valores, que son el número de filas. Entonces, luego de yo crear mi vector, hago un ciclo for. Este ciclo for es simplemente para ir almacenando el valor de la suma total en cada entrada
de mi vector z. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, hago un ciclo for con un rango de n para que me recorra todas las filas, donde n, como ya sabemos, es el número de filas. Inicializo una variable inicialmente igual a 0, que la llamé suma, que digamos va a ser el acumulador que me va a sumar cada valor, o bueno, cada valor no, todos los valores de cada fila. Y lo inicializo aquí, ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué aquí y no fuera del primer ciclo? O sea, aquí afuera. Ok, luego de inicializarlo 0, hago otro ciclo for internamente, que este ciclo for interno va a ser para recorrer las columnas. El primer for fue para las filas y este segundo para las columnas. Y bueno, por eso es que aquí tiene rango m, que m es el número de columnas. Y aquí dentro de este ciclo for hago simplemente una entrada individualmente de esa fila, para que al final yo igualo zi es igual a suma. Al principio zi es 0 y a medida que vaya repitiéndose el ciclo va a ir aumentando 1, 2, 3, 4 hasta, bueno, hasta la cantidad de filas que sea necesaria. Ok, ahora lo que les quería explicar. ¿Por qué inicialicé igual a 0 el vector, la variable suma aquí y no aquí afuera? Es porque ya cuando yo totalizo los valores de la primera línea de mi archivo, o bueno, la primera fila de la columna, yo quiero hacerla 0, porque al hacerla 0, digamos que voy a empezar a totalizar ahora los de la segunda fila de la matriz. Y para eso necesito obviamente que sea 0, porque cada fila se totaliza por separado. Y por último, bueno, cada vez que se repita el ciclo, bueno, la primera vez va a ser para los valores de la primera fila, luego la segunda vez para los valores de la segunda fila, lo que hay variando es este valor de i, y así sucesivamente. Y por último voy a tener mi vector z, que me va a acumular el total de cada fila, y lo voy a retornar, ya que es lo que me solicita el enunciado del ejercicio. Ya habiendo terminado ese, voy con la cuarta función o el cuarto subprograma, que me dice vector promedio de los valores de cada fila. Es algo muy parecido al anterior. Aquí me pide un vector que me sume, me totalice todos los valores de cada fila por separado. Aquí es lo mismo, un vector que digamos me almacene los valores de cada fila por separado, pero este no va a ser, no me va a totalizar la suma, sino el promedio. El promedio de los valores de cada fila. Aquí lo podemos leer en el enunciado. Desarrolla un subprograma que da un vector b de dimensiones n de tipo entero generado en el subprograma C, es decir, el que acabamos de utilizar. Eso nos quiere decir que, bueno, ese vector S que acabamos, o no, Z, perdón, ese vector Z que acabamos de, digamos, de calcular o determinar con este subprograma C va a ser un parámetro para este nuevo subprograma. Ya teniendo ese vector y una matriz llamada A de dimensiones n y m de tipo entero, genere un nuevo vector Z de tipo single, es decir, que bueno, este va a tener valores decimales, no va a ser enteros, en el que cada elemento del vector Z sea el promedio de los elementos de cada fila sin considerar el menor. Debe usar el subprograma B. Ok, el B que está aquí, que es el subprograma que me consigue el valor menor de cada fila. Vale, entonces vamos para acá. Este es un programa bastante corto, es sencillo. Listo, entonces como me decían, necesito tener como parámetros un vector B, una matriz A, n y m, que son las dimensiones de la matriz. Y este vector B va a ser el calculado con este subprograma de vector suma. Listo. Entonces voy a crear de nuevo un vector Z con las mismas dimensiones n, porque también vamos a recorrer todas las filas. Y vuelvo a abrir un ciclo for, es muy parecido al anterior. Un ciclo for con rango n, que me vaya desde la primera fila hasta la última fila. Y bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo voy a tener voy a decir que mi vector Z, que es el que estoy calculando en este caso, va a ser igual. Bueno, el vector no. La entrada I del vector Z va a ser igual a la entrada I del vector B, que este vector B es el vector suma, que me totalizó todos los valores de cada fila por separado. Y a ese valor yo le voy a restar valor menor. ¿Qué valor menor es este subprograma que tengo aquí arriba? ¿Por qué hago eso? Bueno, porque simplemente el enunciado me lo está requiriendo, que no tome en cuenta el valor menor de cada fila. Entonces, a la entrada, esto de aquí sería el total de la fila
menos el valor menor. Y como es un promedio, tenemos que dividir entre el total de elementos que estamos considerando. En este caso sería m-1. Y menos 1 porque, bueno, estamos dejando de considerar o de tomar en cuenta un valor. Entonces, en este caso, no van a ser para el promedio, no vamos a tomar en cuenta 5 valores, sino que vamos a tomar en cuenta 4. Perfecto. Y esta ya sería la última función, la quinta, que es una función de escritura. Vamos a leerla aquí en el enunciado. Desarrolla un subprograma que dados un vector de nombres de tipo string, una matriz de ventas, que vendría siendo nuestra matriz A de dimensiones n por m, de tipo entero, y el vector de promedios de tipo single, que acabamos de generar con el subprograma D. Esos van a ser los parámetros de nuestra última función de escritura. Imprima los arreglos uno al lado del otro en el archivo reporte. Vale. Entonces venimos para acá. ¿Qué parámetros tenemos? Tenemos el archivo en el que vamos a escribir. Tenemos el vector de nombres. Tenemos el vector vector no, la matriz de ventas de tipo entero. Tenemos el vector de promedios, que es de tipo single. Y tenemos n y m, que son las dimensiones de la matriz. Ya teniendo todos esos parámetros, proseguimos a ver cómo planteamos nuestro subprograma de escritura. Vale. Entonces vamos a hacer un ciclo for con rango n para que me recorra todas las filas. Y voy a utilizar, como voy a escribir en archivo, no voy a imprimir por pantalla, voy a utilizar mi archivo.write. ¿Qué me escriba en este caso? Este b es el vector de nombres, para que me escriba primero los nombres. Estos puntos 10 yo se los coloco para que automáticamente, digamos, que me almacene, o no, me guarde 10 espacios para esta variable. ¿Con qué? Yo hago esto con un propósito más estético que nada, porque, bueno, vamos a utilizar aquí como ejemplo mi archivo de datos. Lo hago para que me quede así, mi archivo de resultados, el que va a escribir, me quede así todo también alineado, uno debajo del otro, y no me quede, digamos, algo así. No, para que me quede así alineado y sea más estético y más fácil a la lectura. Entonces yo aquí colocándole este 2.10, hago que todo me quede alineado. Listo, una vez ya escribí mi vector de nombres, procedería a realizar la escritura del vector de las ventas con un segundo ciclo for. En este caso me va a recorrer con un rango de m, que es el número de columnas, para que me recorra todas las columnas. De igual forma, bueno, aquí es archivo.write y coloco a sub ij, que vendrá siendo la entrada de la matriz. Y en este caso le coloqué 5, bueno, para que estas queden más juntas, ya que, digamos, es una matriz y ya eso es como a gusto de cada quien. Pero a mí me gusta que los nombres queden un poquito más separados que cada entrada de la matriz. Estos valores de 10 y 5 pueden colocarse a gusto de cada quien. Y bueno, ya una vez tengo escrito nombres, matriz de ventas de tipo entero, lo único que quedaría hasta ahora es escribir, por último, el vector de los promedios. En este caso no utilicé, como se puede ver, no coloqué 2.5, 2.10, ya que esto te abre un espacio, digamos, hacia la derecha. A mí me interesa que me abras un espacio hacia la izquierda para que quede separado de lo que se escribió antes, que fue la matriz A. Y bueno, de igual forma queda todo alineado, no afecta en nada. Y nótese que en este comando de write y en este otro comando de write no utilicé el /n, ya que, bueno, todo lo que se ha escrito hasta ahora ha sido de una misma línea. Y a mí me interesa que, bueno, todo lo que yo tengo en esta línea, en mi archivo de resultados, que se va a llamar en este caso reporte, todo me queda alineado tal cual. Todo lo de la primera línea me queda alineado con lo de la primera línea, así de esta forma que está en el enunciado, que queda así, todo alineado. Por lo tanto, ya cuando escribo lo último que quiero, que vendría siendo mi vector de promedios, que es el z, ahí sí hago mi salto de línea, /n, para que baje a la línea de abajo y ahí sí empiece a escribir todos los datos y todo lo que me solicitan, pero ahora de la segunda línea o de la segunda fila de la matriz.
Listo, esos serían todos los subprogramas que me solicitan. Ahora iría con lo que es la estructura del programa principal. Lo primero que hacemos es que abrimos los archivos. En este caso el de lectura lo llamé archivo, ventas, aquí está la R de read, y al archivo de escritura lo llamé archivo 1. En este caso el ejercicio me dice que se llama reporte. Listo, una vez ya los tengo abiertos, procedo a hacer mi uso de funciones. En este caso, bueno, la primera función que yo utilizo es la de leer el archivo. Luego, segundo, determino mi vector suma para poder usarlo como parámetro aquí. Aquí si ven, yo lo llamé S y luego ese vector S lo utilizo aquí para sacar el promedio. Por eso es que, digamos, este vector S simplemente se utiliza para usarlo como parámetro en la función de vector promedio. No, ese no se va a escribir en el archivo final de resultado. Luego, ya que tengo ese vector de suma, calculo mi vector promedio utilizando el vector suma, la matriz A y los tamaños N y M. Y por último, que ya vendría siendo lo último que me solicita el enunciado, es escribir todo eso. Voy a escribir en el archivo 1, que archivo 1 que está arriba es el reporte, un archivo de escritura, aquí está con el comando W de write. Escribo el archivo, aquí tengo mi vector B, que es el vector de nombres, la matriz A, que es la matriz de números enteros, que se leyó directamente de aquí. Vendrían siendo estos valores de aquí. Valores enteros que en este caso nos representan a las ventas de cada vendedor. Este vector Z, que es de tipo single, que es el vector promedio. Y bueno, N y M, que es las dimensiones de la matriz. Listo. Bueno, ya al realizar todo esto, nosotros corremos nuestro programa, que de eso se va a encargar el compañero Jonathan a continuación, de correr el subprograma, de correr el programa y ver que, por ejemplo, aquí, para estos datos dados en el enunciado, estos de aquí a la izquierda, en el archivo ventas, obtengamos estos mismos resultados de la derecha, en el archivo reporte. De igual forma, él va a realizar el corrido con estos datos, va a realizar el corrido con datos diferentes y vamos a ver qué diferentes resultados obtenemos. Y bueno, por último, debemos realizar el cerrado de nuestros archivos, del archivo tanto de lectura como de escritura, ya que si no cerramos el archivo de escritura nos van a almacenar los datos. Y bueno, ya eso sería todo. El enunciado no nos pide más nada, sino simplemente hacer uso de estos subprogramas para al final crear un archivo de escritura, un subprograma de escritura para poder escribir en el archivo que en este caso llamamos reporte. Bueno, ya esto sería todo por mi parte. Espero que haya quedado todo bien explicado de forma clara. Y ahora los dejo con mi compañero Jonathan, que él va a realizar el corrido del programa. Bueno, eso ya es todo. Muchas gracias. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Soy Jonathan Cordero, estudiante de Ingeniería Eléctrica y voy a seguir lo que mi compañero Samuel les explicó sobre la estructura de estos subprogramas y cómo deberían funcionar. Bueno, yo me voy a encargar sobre la ejecución y voy a aplicar algunas de las teorías de programación que comentó mi compañero Carmelo. Antes de ver paso a paso los subprogramas, vamos a imprimir por pantalla cada uno de las string que tenemos aquí. Voy a imprimir el vector string, la matriz, con un foreign range n, número de estados, número de ventas, número de filas, el menor en cada una de las filas, el vector suma en S, el vector promedio Z lo voy a imprimir también y vamos a ver también nuestro archivo de salida. Espera un momento. Ok, aquí está. Vamos a verlo. Aquí está.
Nuestro primer print es el vector string con los nombres de los vendedores. Aquí está Pepe, Juan, Antonio, María Luisa, Lili y Jonathan. Este Jonathan está aquí porque estaba haciendo unas pruebas, perdón, con mi nombre. 5, vamos a modificarlo. Y 6. Ejecutamos nuevamente. Y otra vez, Pepe, Juan, Antonio, María Luisa, Lili. Print matriz. Aquí tenemos cada una de las filas de la matriz con sus respectivos componentes que representan las columnas. Los menores por cada i en un rango de 6, que sería la n. Serían 6 menores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el menor de cada una de las filas, 12, aquí está el menor, 12, 13, 22, 12, 11 y 3. Aquí está. Seguidamente, un prime S, que sería el vector suma, que te suma el componente de cada una de las filas y esa suma las convierte en un vector. Aquí está. La suma de la primera fila, la suma de la segunda, hasta la sexta. Y el vector promedio sin tomar en cuenta el menor valor de las ventas que tuvo cada vendedor. Eso quiere decir que cada una en esta fila elimina el menor, suma los cuatro que quedan y los divide entre 4 sacando el promedio. Aquí tenemos el vector promedio. Bueno, ahora vamos a analizar también nuestro reporte. Aquí está nuestro reporte, perfecto. Si nos vamos hacia nuestro trabajo, nuestra pregunta, perdón, aquí tenemos nuestro archivo reporte, que es el que estamos buscando, y aquí tenemos el que se nos generó a nosotros. Aquí está, perfecto. Prácticamente el mismo. ¿Eh? O sea que hasta ahora los tenemos todo bien. Ahora vamos a analizar uno por uno los subprogramas. Vamos a dar aquí una corrida en frío. Voy a dar el script. Vamos a esperar que cargue. Ok. Vamos a navegar a nuestro programa principal. Apertura del archivo 1, en este caso el archivo reporte con un write de escritura, que es el que vamos a escribir. Nuestro archivo, abrimos el archivo venta, que es el read, es el que vamos a leer para nuestro programa. Y vamos directamente al uso de las funciones. Tenemos nuestras 4 variables N, M, B y A. N representa el número de filas, el número de vendedores. M representa el número de ventas, el número de estados, el número de columnas. B es nuestro vector string con el nombre de los vendedores generado en nuestro primer subprograma leer. Y A es nuestra matriz con la cantidad de ventas de cada uno de los vendedores. Si son 5 ventas por cada uno de los vendedores, serían 6 filas por 5 columnas que tiene esta matriz, como nos dice aquí nuestro archivo de lectura. 6 filas, 5 columnas. Ok. Vamos a poner esto un poco más pequeño. Ok. Y vamos allá. Archivo, va a leer nuestro archivo read y se va a ejecutar nuestro subprograma. En nuestra primera línea tenemos un línea 1 igual al archivo.readline, quiere decir que en nuestra línea 1 se va a leer la primera línea del archivo. En la primera línea en la línea 1 va a leer, disculpen, la primera línea del archivo. Datos 1 lo igualamos a la línea, le agregamos un punto string y un punto split para separar en comas. Y allá n es igual a int, datos 0. Eso quiere decir que en n se va a almacenar el primer dato
en un número entero, en un entero, de nuestra primera línea del archivo de lectura. Vamos a ver cuál será. Aquí podemos ver que n va a ser igual a 6. Si nos vamos a m, nos va a almacenar el segundo dato de la primera línea del archivo de lectura. 5 lo convertimos en int, sería el 5. Perfecto. Ahora vamos a encargarnos de generar un vector y darle un espacio, de generar el almacenamiento de tamaño n. Disculpen, de tamaño n. Que va a ser la cantidad de vendedores que está en nuestro archivo de lectura. Este vector va a ser de tipo string. Seguidamente nos encargamos de almacenar espacio en nuestra matriz, que va a tener desde una cantidad de m por cada rango n. Eso quiere decir que va a ser una matriz de n filas por m columnas. En cada una de las filas de esa matriz va a tener 5 datos o 5 espacios. Vamos a ver eso un momento. 6 por m, aquí está. En las 6 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a tener 5 espacios. Inicializamos IJ en 0 para poder movernos cómodamente en cada uno de los vectores. Empezamos con el ciclo, que nos va a leer línea por línea nuestro archivo de lectura, y cada dato que nos vaya leyendo en las siguientes líneas, vamos a ir almacenándolo. Con esto que tenemos aquí, decimos que en nuestro vector string se va a almacenar el dato sub 0. El dato sub 0 sería el primer dato en nuestra línea. En este caso sería el nombre de cada vendedor. Por cada línea que vaya leyendo nuestro ciclo, se va a ir almacenando en el vector el nombre, el dato 1, se va a ir almacenando el vector el nombre de cada uno de los vendedores. Ajá. Ahora con nuestro for j y range m vamos a ir encargándonos de ver cada una de las ventas que tuvo dicho vendedor. Aquí hay algo muy importante con un j más 1. Se le coloca el j más 1 ya que en esta parte de la lectura de las columnas de la matriz no nos interesa ya el primer dato 0, que vendría siendo el nombre. Esto quiere decir que vamos a poner nuestra matriz con un j más 1, en donde nos va a empezar desde, si j viene siendo 0, nos va a empezar con 2, con 1, perdón. 0 más 1, 1. Eso quiere decir que nos va a leer el segundo dato de la línea en ese archivo, que viene siendo la primera venta de el vendedor Pepe, en este caso, que viene siendo 20. Ahí está. Y eso va haciendo con cada uno de las ventas que tuvo cada vendedor. El J, cuando empiece aquí otra vez, va a ser un J1, y J1 más 1 será 2. Entonces se va a leer el dato sub 2, que sería el tercer dato, que vendría siendo la siguiente venta.
y eso se va a ir almacenando en cada una de las columnas de la matriz, de la primera fila de la matriz. Y ya cuando termine el for j, nuestro ciclo for j en range m, cuando termine aquí en 4, a la i se le va sumando 1. Eso quiere decir que ahora se va a leer la siguiente línea para que pueda hacer el salto, y ahora vamos a leer el siguiente vendedor y sus siguientes ventas. Vamos a ver, ahora pasamos a Juan, Antonio, le sumamos 1, ahora viene María, le sumamos 1, ahora viene Luisa, y por último viene la línea de Lili. Todos estos datos se van guardando en estas 4 variables. N va a ser 6, M va a ser 5, el vector va a ser los nombres de cada uno de los vendedores, y la matriz va a ser las ventas de cada uno de los vendedores. Perfecto. Pasamos a imprimir. Disculpe, le coloqué saliendo. Vamos a volver a iniciar nuestra depuración en el script. Esperamos un momento. Ok. Ajá. Ahora podemos imprimir nuestro vector. Le colocamos el prime. Aquí no lo imprimimos. Perfecto. Procedemos a imprimir nuestra matriz. Y aquí no la imprimió. Muy bien. Ahora, con este for in range n, vamos a leer cada una de las filas en donde vamos a buscarle a cada fila el menor. ¿Cómo lo vamos a hacer con nuestro subprograma? Valor menor. Vamos a saltar hacia nuestro subprograma. Nuestro subprograma valor menor. Aquí podemos ver que en la primera línea él define una matriz y de una vez guarda almacenamiento de esa matriz de tamaño m. En este caso sería 5. A ver eso. Aquí lo podemos ver, bueno, lo veíamos que nos da 5 espacios. Con el primer ciclo que tenemos aquí, vamos a almacenar los valores de una fila de una matriz en el vector S ya definido. Y aquí podemos ver que definimos la fila K. K puede ser cualquier número. En una columna I, que también puede ser definida que es definida por este ciclo for. Al empezar el ciclo for, vamos a almacenar la fila 0, que vendría a ser la primera fila, dentro de el vector S. Vamos a ver cómo funciona. Empezamos con un valor de igual a 0, ahí está. Y con el primer valor de K, que también vendría siendo 0, y agarramos la primera fila. El primer valor de I, que viene siendo 0, y nos va a agarrar nuestro primer dato de nuestra primera fila 20. Y lo almacena dentro de nuestro vector S, así como cada uno de los datos de ese vector. Ahí va almacenando cada uno de los datos de ese vector. Listo. Ahora, ya que tenemos todos los datos en nuestro vector, tenemos que ordenar, o vamos a buscar ordenar, de menor a mayor cada uno de ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, necesitamos un ciclo doble. Primero, uno en donde me vaya
comparando la primera casilla, donde me vaya comparando, por ejemplo, esta primera casilla, me la vaya comparando con las otras 4. Para eso utilizamos este primer for. Ya luego con este for interno, me va a comparar esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. Ya cuando se termine ese for j, saltamos al siguiente for en donde nos va a comparar la segunda casilla con las 3 siguientes. Con este que tenemos aquí nos va a comparar la tercera con la segunda con la tercera, la segunda con la cuarta y la segunda con la quinta. Al terminarse este ciclo, otra vez va aquí y nos dice que ahora vamos a tomar la tercera. Vamos ahora otra vez aquí y nos va a comparar la tercera con la cuarta y la tercera con la quinta. Y cada vez nos va arrojando siempre el menor. Hasta que terminemos todo el análisis de la primera fila y nos va a quedar ordenada de menor a mayor. ¿Para qué hacemos eso? Para que nos retorne el menor número, el S sub 0. Vamos a ver cómo funciona un momento, los primeros datos. El M-1 porque vamos a hacer nada más 4 comparaciones. Ok. Y empezamos con un I de 0 a 4. Empezamos con un I 0, ahí está. Y vamos con el for j in range I más 1. Como I igual a 0, entonces I más 1 va a ser 1. Y nos va a comparar la primera casilla desde 1 hasta 5. ¿Ves? Desde 1 hasta 5. Y empezamos con un j igual a 1, porque acuérdense que es 1 más I, j igual a 1. Y empezamos con este condicional, nos dice que si el SI, que en este caso I es igual a 0, el primer valor es mayor al SJ, en este caso J igual a 1 es el segundo el valor. Si el primer valor es mayor al segundo, si eso se cumple, vamos a guardar el primer valor en un auxiliar para cambiar el segundo por el primero, para que el primero sea el menor. Y ahora con nuestro auxiliar lo depositamos en el segundo y así intercambiamos el primero por el segundo. Sí, en el caso, nada más en el caso que sea mayor, que el primero sea mayor que el segundo. Vamos a ver. El SI, que va a ser 0, y al ser 0 nos va a tomar nuestro primer valor, que es 20, y el SJ, que la J es 1, nos va a tomar nuestro segundo valor, que es 12. 20 mayor a 12 nos va a dar un gran true, ahí lo tenemos. Y ahora venimos con nuestro auxiliar que nos va a almacenar el SI, que sería 20. Guardamos nuestro SI y ahora intercambiamos el SI por el SJ. Decimos que nuestro nuevo SI va a ser el SJ, que era 12, porque es menor que 20. Ahí está. Y ahora nuestro SJ, que es nuestro segundo, va a ser nuestro auxiliar, que ¿cuál era nuestro auxiliar? El 20. Listo. Ahora con J2 nos va a comparar ahora la primera con la tercera. Y aquí podemos ver que 12 nos lo va a comparar con 25, después con 46, después con 55 y siempre nos tiene que dar false. En este caso vamos a verificarlo. Completamente falso. Salta al siguiente y bueno, así va sucesivamente. Hacemos que el 12 va a ser primero. Y vamos ahora, perdón, aquí está. Ahora vamos con un I igual a 1. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos nuestro 12, como el primer valor. Ahora vamos a verificar si el siguiente es el siguiente menor de los otros 4 que quedan. Es el menor de los otros 4 que quedan. Y así sucesivamente. Bueno, ya vemos cómo funciona este subprograma.
y vamos a ver que nos arroja nuestro menor 12. Ahí lo tenemos. Le pedimos que imprima los menores y ahí tenemos nuestro primer menor 12. Con el segundo le pedimos que imprima el segundo y nos va a dar 13. Y así sucesivamente con todas las filas. Bueno, estamos listos. Aquí hay otras alternativas a la hora de buscar el menor en una fila. Por ejemplo, tenemos esta de aquí, en la que a través de una variable posición y un foreign range m, el número de columnas, número de estado, número de ventas en este caso, y claro, con la misma fila K en ambos casos, y inicializada en 0, entonces decimos, por ejemplo, una posición 0, en este caso los dos van a ser 0 y no se va a cumplir. En el siguiente caso se va a cumplir eh, la posición distinta a 0 y nos va a decir si esta va a ser mayor a esta o no, y así sucesivamente. Y con esta segunda alternativa vamos a ver eh, nada más la fila, una variable fila la igualamos a la matriz con la fila K. Esa fila que guardamos le agregamos a la función min, que inmediatamente, automáticamente nos va a dar el menor de todos los números guardados en esa fila. Y lo igualamos a valor menor y retornamos valor menor. Si ejecutamos aquí para probarlo, colocando la alternativa 1 y la alternativa 2, ambas tienen que darnos exactamente lo mismo. Vamos a ver. Aquí está. Alternativa 1, 2, alternativa 12. O sea que ambos leyeron el mismo menor. Alternativa 1, 13, alternativa 2, 13. Ambos leyeron el mismo menor en la segunda fila. Y así con todas las filas. Ahora vamos a seguir con nuestro programa principal. Vamos a traer la corriente fría porque habíamos alterado ahí. Nos quedamos en nuestra función vector suma. Vamos a ver cómo funciona nuestra función vector suma. Vamos a bajar. Imprimió. Y aquí estamos en el vector suma. Vamos a meternos, entrando. Y vamos a ver cómo funciona. Aquí está. Iniciamos un vector del tamaño n. Le damos espacio n. Esos son 6 espacios. Por nuestro problema, ¿no? O nuestro enunciado. N puede ser cualquier valor. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. ¿Por qué 6 espacios? Porque tenemos 6 filas. Y vamos a sumar cada uno de los valores, cada una de las 20 que tiene esas 6 filas. Y nos va a dar un vector de 6 filas con esa suma. For i in range n, inicializamos una variable suma en 0, desde 0 a n, inicializamos una variable suma en 0, y vamos aquí con el for j in range m, que nos va a sumar cada una de las columnas que tienen esas filas. El i empezó en 0 y ahora la j de 0 a 5 empieza en 0. Nos va a sumar el a sub
y J. En este caso va a ser en la sub 0, 0, que va a ser la primer dato de la primera fila. Nos lo va a sumar con el segundo dato de la primera fila y así sucesivamente en la primera fila. Luego vamos aquí, vamos a la segunda fila y así hace con todas las filas. Vamos a comprobar la primera fila. Agarra el 20, lo mete ahí. Agarra el 12 y se lo suma al 20. Y así hace con todas esas filas. Agarra el 25, se lo va a sumar a estos dos, el 46 a estos tres y el 55 a los siguientes. Del 25 nos da la suma y ahora vamos a con la siguiente fila y eso nos va a arrojar un vector de tamaño 6 que nos va a dar la suma de cada una de las filas. 4, 5. Aquí está. Vamos a ver nuestro vector suma. Aquí está. La suma de cada una de las filas. Ahora vamos con nuestra función vector promedio. Vamos a analizarla. Aquí también utilizamos un vector de tamaño n, ya que igualmente son 6 filas, 6 vendedores. Vamos a tener 6 promedios. En la que lo vamos a guardar esos 6 promedios en un vector. Aquí podemos ver que de tamaño 6. Ahí lo tenemos. For i in range n. Okay. Nos dice en este subprograma que nuestro vector promedio está conformado por nuestro vector ahí está, ¿ves? Aquí está que cada elemento del vector sea el promedio de los elementos de cada fila sin considerar el menor. Aquí es donde nos vamos aquí y vamos a ver que vamos a sacar el menor. ¿Cómo sacamos el menor? Pues ya tenemos un subprograma que nos permite sacar el menor de una fila. Aquí lo tenemos. Y este va a ser nuestro vector. Ya tenemos nuestro vector suma. ¿Ves? Utilizamos el promedio sacando la suma de cada uno de los datos que nos dan entre la cantidad de datos. Pero como le vamos a quitar el menor con nuestro subprograma, aquí tenemos el la primera suma del primer vector suma. Le vamos a quitar el primer valor menor de nuestra primera fila. Ahora vamos a ir al subprograma porque ya sabemos lo que hace. Y nos va a dar el 12, aquí está nuestro menor. Y el m-1 es porque es entre la cantidad de datos que hay. Pero como le vamos a quitar el menor, entonces va a ser la cantidad de datos menos un dato. Y eso es lo que tenemos. Ahí está. Y nos da nuestro promedio. Y así hace con cada uno
de los con cada una de las filas. Le busca la suma con nuestro vector suma, le saca el menor con nuestro valor menor, nuestra función valor menor, y le sacamos el promedio. Haciendo eso 6 veces, nos va a dar nuestro vector promedio. Aquí lo tenemos. Perfecto. Y bueno, ya tenemos lo que hacemos imprimir, lo vamos a imprimir nuestro vector suma. Imprimimos y lo tenemos. Vamos a imprimir nuestro vector promedio. Aquí lo tenemos, perfecto. Y nos dirigimos al último subprograma, que es el de escritura. Vamos a leer todo lo que nos dice aquí. Y vamos a nuestro subprograma de escritura. For i in range n. Vamos a escribir por la cantidad de n, que va a ser nuestra cantidad de vendedores. Vamos a escribir cada uno de sus nombres en la primera línea. Escribimos el primer nombre del primer vendedor. En la segunda línea se escribe el segundo nombre del segundo vendedor. Y así sucesivamente. Igualmente con los promedios, si pueden ver, este archivo.write también está alineado con el for. Eso quiere decir que aquí estamos imprimiendo nuestro vector promedio. El primer dato del vector promedio lo imprimimos en la primera línea, que es el primer vendedor, y así sucesivamente con los otros vendedores. Ahora, en el caso del for j in range m, es para imprimir cada una de las columnas que representan las ventas del vendedor, lo imprimimos en la misma línea. Eso quiere decir que va a imprimir la primera, va a ir a la segunda, y cuando termine cuando llegue a la última, va a saltar a imprimir el promedio, y aquí un salto de línea para empezar otra vez con el for i in range n, pero ahora en vez de 0 empezar con 1. Vamos a ver cómo funciona. Show.write, y vamos a ver que nos va a imprimir nuestro b sub i, que sería b0, va a ser nuestro primer nombre. Si no me equivoco es Pepe, ahí está, Pepe. Imprimir la primera línea con un espacio de 10. Muy importante este espacio de 10, porque si no nos queda todo pegado. 2.10. Y pasamos con cada una de las ventas que tuvo Pepe. Empezamos con J igual a 0, de 0 a 5, ok. Y escribimos la primera venta que tuvo Pepe con un I0 y un J0. Sería 20, ok, ya no la puso. La segunda Pepe que tuvo ahora con un AI, un A1, perdón, un A0 y un J1. Sería la segunda venta que tuvo Pepe, que va a ser 12. Y así sucesivamente. La otra venta que tuvo Pepe, la otra venta que tuvo, 46. Y la última venta, listo. Imprimimos ahora el promedio y un salto de línea. Pasamos ahora a for i1 y hace lo mismo con los seis vendedores. Vamos a saltar todo esto y verificarlo en nuestro archivo de escritura de nuevo. Vamos a cerrar los archivos y verificamos reporte. Aquí está, perfecto, igual.
Ahora, yo quiero agregarle mi nombre. Soy un nuevo vendedor. Ah, perfecto. Perdón, aquí no es. Es aquí. Yo quiero agregarle mi nombre en el archivo de lectura. 2, 3. Tuve números malos. Está mi nombre. Lo guardo. Ejecuto. List assignment index out of range. ¿Por qué pasa eso? Ya que cuando estoy aquí, él me lee mi 6, busca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ve que tengo 7 fuera de rango. Entonces aquí colocamos un 7 y guardamos. Automáticamente ahora sí debería tomarme en cuenta. Aquí estoy Jonathan, mis ventas, mi menor, mi suma y mi promedio sin el menor. ¿Eh? Perfecto. Ahora, en el caso de las columnas, no va a tomar en cuenta, eh, no va a marcar un error, ya que simplemente no va a tomar en cuenta esa venta. Y eso es lo que no queremos, queremos que la tome en cuenta. Ejecutamos. Y no vemos por ninguna parte el valor, ¿ves? ¿No? No lo vemos por ninguna parte. Eso quiere decir que no lo tomó en cuenta. ¿Por qué no lo tomó en cuenta? Porque nos está diciendo que tenemos 5 columnas. Yo le coloqué 6. Vamos a modificarlo. Le colocamos 6 columnas. Ejecutamos. Y aquí tenemos cada uno. Le coloqué el 1 para que se viera el menor en cada uno de ellos, ¿no? Cada uno tiene un 1, un 1, un 1. ¿Eh? Perfecto. ¿Ven? Esto lo podemos hacer muy a conveniencia. Y es una muy bonita forma de trabajarlo. Bueno, ya tenemos todos nuestros subprogramas comprobados. Se comprobaron por pantalla, se verá un nuevo método para las sumas, para el valor menor. Y bueno, espero que esto les sirva a los futuros estudiantes de Ingeniería en Computación 2 para un mayor entendimiento. Mi compañero Samuel Veracierto, Carmelo Medina y yo, Jonathan Cordero, le damos las gracias por prestarnos atención y espero que tengan un bonito semestre.